Pueden sentarse. Yo recuerdo que cuando era niño, mi abuelita, que fue la que me crió, porque yo fui huérfano de parte de madre, siempre nos hablaba de la historia de los reyes. En nuestra época, cuando era niño, le ponía hierbita con agua para que supuestamente le entraba por abajo una puerta y me traía regalos, pero nunca me traía el regalo que yo quería. Yo quería un tanque y siempre me traía unos carritos riquiticos así. Pero una vez vi a mi abuela, tenía 8 años, y en un ojo abierto y uno cerrado, y descubrí que era una gran mentira. En los 3 Reyes Magos nunca venían, y ya entendí por qué nunca me traían mi tanque, que siempre lo veía en la vidriera y nunca llegaba hasta mi casa. Aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Los padres, si algún padre es cristiano, le enseñan a sus hijos que Santa Claus es ja, 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 ¿verdad? Se mete, si vive donde hay nieve, se mete por la chimenea. Aquí en Hialeah, en Miami, pues tiene que entrar por una ventana o tiene que meterse por abajo de una puerta. No hay chimenea, por lo general, en nuestras casas. Es otra mentira también que les enseñamos a nuestros hijos y no les enseñamos realmente lo que el pasaje enseña de Mateo. Referente a estos supuestos reyes magos que nosotros creemos que hemos creado un mito a nuestros hijos y no les enseñamos la verdad. En el Evangelio de Mateo en ninguna parte hablan de que eran 3 reyes y mucho menos habla de Santa Claus. Y mucho menos hablan de que vienen y le traen regalos a nuestros hijos. El pasaje lo que habla claramente es que vemos que estos sabios andan buscando a un rey. Andan buscando a un gran rey. Estuve consultando uno de los libros se llama Cornelio Tácitos, que nació en el año 56, y él dice en un escrito que se llama Anales, en uno de sus libros, y él habla sobre los astrólogos. Él es un político, pero a la misma vez es un historiador. Y él habla sobre su tiempo. Nació en el 56, se piensa que Cristo haya nacido entre el 6 y el 7 después de Cristo. No nació en el 0, sino en el 6 o el 7. Así que tendría más o menos unos 20 y pico de años, tendría este historiador cuando nace, cuando ya Cristo murió, resucitó y subió a los cielos. Así que es muy fresca la historia de él, junto con la de Flavio Josefo, también nos habla del tiempo de Cristo. Y él habla, este historiador menciona que los sabios en su tiempo eran astrólogos, eran personas que interpretaban sueños, eran como podemos decir en esta hora, eran adivinos. Pero en el tiempo bíblico, estas personas eran personas muy importantes, eran como la élite. Eran personas de mucha influencia, de mucho conocimiento. Eran personas que incluso le revelaban los sueños a los reyes, a los príncipes. Era una persona bien reconocida. Podemos decir que pueden ser las personas hoy, los filósofos, los intelectuales, personas que tienen gran influencia en nuestro tiempo. Pero dentro de la Biblia, los sabios, los astrólogos, tenían siempre una connotación negativa. Algo que Dios condena, algo que Dios no le agrada. Sin embargo, Mateo, nos preguntamos por qué Mateo menciona a estos sabios si Dios está en contra de la astrología desde la perspectiva de ellos, como que podían vislumbrar el futuro. Pero es algo interesante que dice Cornelio Tácito, que dice que en el tiempo de Cristo había un rumor de que aparecería un gran rey. Y es por eso que estos magos miraban al cielo, porque una de las cosas que ellos decían, que cuando una estrella tuviera bastante luminosidad y desprendiera bastante energía, esa estrella los iba a llevar hasta donde estaba este gran rey que era en Judá, donde vivían los judíos. Pero era un rumor no del Mesías, era un rumor de que un gran rey iba a nacer. ¿Por qué hablaban ellos sobre esto? Porque en el tiempo de este historiador también se hablaba sobre la muerte de Julio César, que había muerto casi 14 años antes de que Cristo naciera. Y cuando Julio César muere, según dicen los historiadores, entró la supernova. La supernova es una estrella que es muy luminosa y provoca como un estruendo, y uno puede ver el cielo bien estrellado, bien lindo, bien brilloso. Y decían porque Júpiter, dicen los científicos que Júpiter y Saturno se alinean en la misma parte celeste y provocan esta gran luminosidad. Eso era un rito, era un mito lo que había. Así que estos astrólogos llegan hasta este lugar
basado en este mito, en que este gran rey iba a nacer. A partir de Julio César, pensaron ellos, los historiadores romanos, que cada vez que apareciera esa estrella luminosa, bien luminosa, o moría un rey o nacería un rey. Y eso es lo que los guía a ellos hacia este lugar. Y podemos ver aquí fácilmente, a través del pasaje, por qué Mateo menciona esto en el pasaje. Y el propósito por cual Mateo elige esta historia de unos sabios, de unos astrólogos, que Dios estaba en contra de la astrología, y también basado en este mito, en este rumor de que nacería este gran rey, vemos que Mateo quiere mostrar a la gente de su tiempo, 62 años, 66 años, entre 62 y 66, se escribe el Evangelio de Mateo, después de Cristo. Mateo quiere enseñarle a la audiencia de su tiempo y también a nosotros que la verdadera sabiduría está en Dios y que la verdad absoluta está en el Dios soberano. Ese es el propósito de este pasaje al incorporar a estos sabios del Oriente. Quiere mostrar que la sabiduría verdadera es la sabiduría de Dios y que el verdadero conocimiento está en Dios y la verdad absoluta es Jesucristo. Y como dijimos que Mateo se dirige entonces a las personas de más influencia, a los sabios y como en este caso al rey Herodes. Pablo, cuando escribe a la iglesia de Corintios en el capítulo 1, en el 1:20 dice: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios la sabiduría no ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana. Tuvo bien a salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. A los judíos dice que pedían señales milagrosas. Y mira lo que pedían los gentiles. Buscaban sabiduría. La sabiduría de ese tiempo era guiada por la opinión de las personas de más influencia. Y las personas que más influencia tenían en esta época eran los astrólogos, porque ellos interpretaban los sueños, las épocas. Ellos vislumbraban todo lo que podía suceder y muchas personas se guiaban por la sabiduría de estos astrólogos. Y vemos que cuando vamos a las escrituras, el mismo pasaje lo revela, la sabiduría de estos astrólogos es una sabiduría temporal, limitada. Es una sabiduría insuficiente y a la misma vez es una sabiduría superficial. Sin embargo, la verdadera sabiduría es revelada a través del Espíritu Santo de Dios. El primer versículo que vamos a ver dice: después de que Jesús nació en Belén de Judea en tiempo del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del Oriente. Si usted nota que la sabiduría humana siempre cambia, generación tras generación, hoy lo que era correcto, tal vez de aquí a la próxima generación ya no está correcto. En los años 50 y 60, por ejemplo, en Estados Unidos, Freud con el psicoanálisis se hizo muy famoso y muy popular hacer el psicoanálisis. Años posteriores, 70 y 80, ya el psicoanálisis era algo que la gente no lo creía ni lo practicaba mucho. Así que algo que fue muy impactante a la cultura norteamericana y que la gente pensaba que había gran sabiduría en Freud, pocos años después no perduró esta sabiduría de Freud. También en los años 60 y 70 hubo un gran crecimiento en cuanto al cristianismo. Años posteriores se comenzó a hablar entonces del humanismo y veían ya el cristianismo como algo que no era funcionable, que no transformaba vidas, que no cambiaba el corazón de la gente. Pero sin embargo, hemos visto mucha sabiduría del mundo, y más ahora en este tiempo con todo el desarrollo tecnológico. Vemos que todo pasa y todo pasa y todo pasa. Es temporal. La sabiduría del mundo es temporal y es la que guía al mundo. Hoy los pensadores de Estados Unidos, principalmente de Inglaterra, dominan el mundo entero y se hace lo que ellos creen que es correcto como vivir. Sin embargo, la palabra de Dios, años tras años,
épocas por épocas, generaciones por generaciones, nunca ha cambiado. La sabiduría de Dios no es limitada, es eterna. Y es la forma en que Dios quiere que realmente el hombre vea no solamente a Dios, sino que se vea a él mismo y pueda descubrir a Dios a través de la sabiduría divina y no la sabiduría humana. Pero el mundo se ha basado más en la sabiduría humana y le da más razón a la sabiduría humana. Por eso nuestras escuelas enseñan la evolución. Porque es la sabiduría humana que supuestamente tiene lógica. O los famosos dinosaurios, ¿verdad? Que también nuestros hijos le compramos dinosaurios que tiene que ver con la evolución. Y ahí han hecho películas, etcétera, etcétera, etcétera. Y van investigadores y investigan huevos grandísimos de dinosaurios, pisadas grandísimas de dinosaurios que existieron miles y millones de años. Y claro, Dios no está en medio de los dinosaurios porque Dios no los creó. Ellos salieron por arte de magia. Así que vemos que todos los pensamientos, aún la misma ciencia, ¿verdad? Las mismas operaciones que se hacen hoy cada vez son más sofisticadas. Antes te picaban como picar un puerco, ahora te hacen 3 punticos. Lo que era antes funcionable, ahora deja de ser funcionable. Pero la palabra de Dios siempre es la misma, no cambia. Seguimos creyendo lo mismo, tenemos el mismo fundamento que está en la sabiduría de Dios y Dios nunca cambia. Sus pensamientos son eternos y para todas las generaciones. Desde que Jesús nació, murió y resucitó casi 20 siglos, no ha cambiado el evangelio. Seguimos diciendo lo mismo. El evangelio es el único que cambia el corazón humano. La sabiduría humana no ha podido eliminar, por ejemplo, la pobreza. Sigue habiendo pobreza. Porque el problema de la pobreza a nivel mundial no es por falta de dinero, escasez de dinero, es porque hay un problema en el corazón del hombre. Es ambicioso y quiere explotar a los demás. Y la sabiduría humana no puede transformar el corazón de Dios, del hombre. Solamente la sabiduría de Dios puede transformar y cambiar nuestro corazón. Es una sabiduría que va a perdurar contra todas las sabidurías humanas. Pero muchas veces nuestra cultura y nosotros mismos a veces nos guiamos por la sabiduría de los que son la élite o lo que son las personas de más influencias en nuestra cultura. Jesús no cambia, Dios no cambia, el evangelio sigue siendo relevante, sigue siendo transformador en cada generación. Pablo lo dice. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el erudito? Como queriendo decir, ya no existen los sabios, ya no existen todos los pensamientos de los eruditos, ya no existen, han desaparecido. Sin embargo, Pablo dice, no ha convertido Dios la sabiduría de este mundo en una locura. O sea, no tiene sentido, están fuera de la realidad. Sin embargo, el mundo se guía por la sabiduría humana. Lo segundo que Mateo nos dice que la sabiduría humana es insuficiente. Es insuficiente. Por mucho conocimiento que tenían estos astrólogos a través de las estrellas y el mover de todo el cielo, no podían por ellos mismos saber el lugar exacto donde iba a nacer el Mesías. Dice el versículo 2, ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Preguntaron. Vimos levantarse una estrella y hemos venido a adorarlo. Ellos, a través de la astrología, pudieron ubicar el lugar, pero no pudieron encontrar al rey en el lugar. La sabiduría humana, a través de la sabiduría humana, tal vez podemos hablar de unas cuantas cosas de los tiempos, pero no podemos encontrar el rey. Solamente si Dios se revela a nuestras vidas, podemos encontrar al Rey que ha venido a encontrarse con nosotros. Tal vez el mundo nos habla de tanta sabiduría y no estoy en contra de muchas cosas que dicen, pero nos damos cuenta que hoy te dicen esto y mañana ya no es eso. Y no pueden cambiar el corazón humano y muchas veces a través de la sabiduría humana poder encontrarnos con Dios. Ni poder entender las cosas espirituales, pero nosotros tratamos de meterle el mismo lente a todos los problemas de nuestra vida con la sabiduría humana. Y tenemos que poner el lente de la sabiduría de Dios para encontrar soluciones a todos los problemas
que tiene el ser humano, que eso es lo que se preocupan los filósofos. ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué hay pobreza? ¿Por qué unos tienen más, otros tienen menos? ¿Por qué nos morimos? ¿Por qué no nos morimos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Cuál es el propósito? Y ellos van encontrando respuestas a cada una de esas preguntas, pero son temporales y son insuficientes. Porque no pueden encontrar la eternidad y no pueden encontrarse con el rey. Ellos no pudieron encontrar el rey, por eso preguntaron, ¿dónde? ¿Dónde está el rey de los judíos? Fíjense, pensaban que era de los judíos, de Judá solamente. Por tanto, su sabiduría no les alcanzó para ubicar exactamente quién era el rey. Sabían de la ciudad, pero no sabían quién era el rey que había nacido. Que no era un mito y que no era uno de los descendientes de Julio César. Que no tenía nada que ver con la parte humana, sino con la parte divina que había venido a revelarse. Solamente podemos encontrarnos con este rey a través de las Escrituras. Y eso es lo que menciona Mateo. Mateo menciona a Miqueas 5:2. Dice en Miqueas 5:2, Mateo citándolo en el versículo 5, en Belén de Judea le respondieron, porque esto es lo que ha escrito el profeta, pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un príncipe y será el pastor de mi pueblo. Podían saber que iban a ser un rey, pero no podían encontrar un rey a través de la sabiduría humana. Y es interesante cómo Dios usa dónde está la fuente de la sabiduría. No en el conocimiento de la naturaleza o la astrología, sino en el conocimiento de las Escrituras. Algunas personas escuché que piensan que de alguna forma u otra estuvieron en contacto con algunos de los rollos de los profetas del Antiguo Testamento y pensaron que fueron hasta allí guiados por la profecía, pero no da evidencia el pasaje de eso. Ellos no tuvieron en contacto con los pasajes de las Escrituras. Ellos estuvieron en contacto con la sabiduría humana y con los mitos de su tiempo y fueron porque si no se hubieran guiado por Miqueas 5:2 y hubieran ido a dar punto y no hubieran preguntado quién es el rey de los judíos. Hubieran ido hasta Belén de Judea y allí hubieran encontrado al Mesías. Pero la sabiduría humana no alcanza nunca a profundizar en nuestros corazones, porque no puede cambiar nuestros corazones. Yo sé que muchos queremos llenarnos de títulos universitarios y no está mal, pero hay que tener cuidado, porque en nuestras universidades en Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos nos enseñan sabiduría humana. Y aunque es aplicable para algunas cosas, esa sabiduría que usted adquiere en las universidades o como ellos adquirían a través de la lectura de sus libros o ir a lugares remotos a descubrir ciertas cosas, nunca podría transformar su corazón ni llevarnos hasta donde estaba el Mesías. La sabiduría humana nunca nos va a guiar a encontrarnos con Dios. La sabiduría humana nunca va a poder librarnos de la esclavitud del pecado. Solo a través de la gracia es que Dios puede destruir el mal que hay en nuestros corazones. Y solo la Escritura, como menciona Mateo en Miqueas 5:2, es la que puede transformar nuestros corazones. Por tanto, si usted quiere sabiduría o necesita sabiduría, no debe prestarle atención a los astrólogos, a los filósofos de nuestros tiempos, a los intelectuales que guían nuestra sociedad, sino las Escrituras. Y eso es lo que está enseñándole Mateo a su élite. Ustedes se guían por todas esas personas que parecen de ser gran influencia, pero no tienen contacto con la verdad absoluta que está revelada en las Escrituras. Por tanto, si tenemos problemas financieros, problemas matrimoniales, problemas sociales, ¿dónde está la solución? ¿En la sabiduría humana? No, es limitada, es insuficiente. Entonces está en la divina, la cual es revelada en las Escrituras. Esa es la importancia que siempre hacemos nosotros de la lectura de la palabra de Dios. ¿Tienes problemas con tus hijos? ¿Tienes conflictos con tus hijos? ¿Quieres saber qué vas a hacer en esos problemas? ¿Dónde está la sabiduría? ¿En lo que te dice el príncipe de la escuela? ¿En el consejero de la escuela? ¿El psicólogo?
que te mandan a verlo o está en la Escritura? Porque aún el psicólogo, si usted va porque tiene problemas con el perdón y te puede hablar del perdón y cómo perdonar, pero el perdón, la falta de perdón sigue ahí todavía. Porque lo único que puede quitar esa falta de perdón en nuestros corazones es Cristo. Así como Él nos perdonó, nosotros perdonamos. Y el perdón habla de la reconciliación con Dios. ¿Cómo un filósofo o un psicólogo puede quitarte la falta de perdón cuando todavía no has escuchado el mensaje de la reconciliación a través de Cristo? No podemos perdonar fuera de Cristo. Es imposible. Podrás ir a 20,000 psicólogos. Solamente Cristo es el que perdona nuestros pecados y comenzamos a librarnos de esa falta de perdón y comenzamos a perdonar a aquellos que nos han ofendido. Es insuficiente la sabiduría humana. Dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Desde tu niñez conoce las sagradas escrituras, le dice a su hijo en la fe, que pueden darte, ¿qué? Sabiduría. ¿Dónde está la sabiduría entonces? En las escrituras que desde pequeño tu abuela y tu mamá te han estado enseñando. Que es necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada ¿por quién? ¿Por los filósofos? No, por Dios. Es una inspiración de Dios. Por tanto, tenemos que leer las escrituras porque hay una fuente inagotable de sabiduría de cómo poder enfrentar cada situación en nuestras vidas. Dice, toda escritura es inspirada por Dios y es útil. O sea, la filosofía humana ha sido útil. No ha cambiado nada, seguimos de mal en peor. Lo que Freud descubrió, hoy ya ni se menciona Freud. Lo que han descubierto tantas personas, ya hoy no es funcionable. ¿Sabe? Estaba leyendo un libro que se llama Dioses Falsos. Y este autor hablaba en el libro, mencionando a otro autor, y él decía que hoy la sociedad norteamericana ha convertido o ha surgido una sociedad dentro de otra sociedad que este hombre la llama el profesionalismo de niños. ¿Sabía que el sistema escolar, el énfasis es en que ellos tienen que ser los mejores? Tienen que tener profesiones, tienen que ser realmente estrellas. Y solamente por el mero hecho de coger fondos para las escuelas, convierten a nuestros pequeños niños en profesionales y no nos dejan ser niños. Y eso es filosofía humana. Y usted envía a su hijo a su escuela para que le enseñe filosofía humana y sabiduría humana. Y no le enseña la divina que tú no eres un profesional, tú eres un niño. Y debes de vivir como niño y disfrutar como niño. Y vas a ser un día un profesional. Pero tú no eres un profesional. Por eso hoy los niños mandan a sus padres, porque tienen una mentalidad profesional. Y el profesional es el que influye, el que te dice, papi, no me gusta el mashed potato, dame pizza. Ok, hijo, botemos el mashed potato, vamos a buscarte la pizza. Papi, no quiero juego de Monopolio. No, yo quiero games. Juegos bien violentos. Ok, hijo, ¿verdad que el Monopolio es muy aburrido? Eso hay que saber matemática y no. Coge tus juegos y destrúyete. Nos damos cuenta entonces que la sabiduría humana es insuficiente. Y los hijos en Estados Unidos controlan a los padres. Si usted quiere decir que no, usted está con los ojos tapados, ¿verdad? ¿O no es así? Y este autor hablaba del profesionalismo en la niñez. Ya han creado una competencia en los niños. Por eso que su hijo se burla, decía este autor, del otro niño. Y le ya lo han catalogado con ADD, los 3D, los 4 3D, no sé cuántos más le han puesto. Bipolares, 3 polares, 4 polares. No sé cuántos diagnósticos le han dado a los niños para mostrar que la competencia es válida. Y usted quiere que su hijo sea el mejor, que él gane, que sea el mejor que lee, el mejor que sabe matemáticas, el mejor en todo.
Sin embargo, la Biblia nos enseña que la sabiduría de Dios es diferente. El primero tiene que ser el último. En vez de que nos sirvan, tenemos que servir. En vez de ser los mejores, dice Pablo que mírate cada uno, cada cual, y no piense de sí mismo más allá de lo que debe pensar. Tenemos que ser humildes. Es todo opuesto a lo que le enseñan a nuestros hijos en la escuela, en el sistema escolar. Y nosotros participamos ampliamente en el sistema escolar, enseñándoles a nuestros hijos bastante sabiduría humana. Y tenemos que decirle que la sabiduría está en la palabra de Dios. Está en la palabra de Dios. Tú no fuiste creado para ser un profesional. Tú fuiste creado para adorar al que te creó. Porque en el cielo, a Dios no le importa si usted es médico, abogado, ingeniero, doctor, tenido muchos negocios o ha tenido mucho dinero. O la Biblia dice que eso le importa a Dios. ¿Somos salvos por lo que logramos en la vida? Dice que los más inservibles del mundo, Dios se dignó escogerlo. Los más brutos, los más perdidos, Dios quiso escogerlo. Por eso dice que la sabiduría del mundo Dios la convirtió en algo que no tiene sentido, ni le da propósito a la vida. Y eso es lo que anuncia la Navidad. Que el Rey vino, no para que tú lo encontraras, sino para Él encontrarse contigo. Nunca vamos a encontrarnos con el Rey. El Rey vino a encontrarse con nosotros. La sabiduría del mundo es superficial. Por ejemplo, la sabiduría enseña que usted debe ir a la escuela correcta. Por eso usted ve que sus hijos constantemente aplican aquí, aplican allá, aplican acá, aplican acá. No hay nada malo, pero el concepto que hay es que usted debe escoger la carrera, la universidad correcta. Le decimos a nuestros hijos, tienes que tener el amigo correcto. Esa niña no te conviene porque hace esto, aquello, lo otro. Ese niño no te conviene tampoco porque tienes que tener el amigo correcto. Tienes que vivir en la familia correcta. Sin embargo, Jesús rompió todos los patrones de su tiempo. No tenía los mejores amigos correctos. ¿Qué decían que él andaba? Con pecadores y prostitutas. Los peores amigos los tenía Jesús. ¿A qué universidad fue Jesús? A ninguna universidad. Nació hasta en la familia incorrecta porque era pobre. No tenían donde Jesús poder poner su cuerpecito o poner María su cuerpo para que descansara. Así que nació hasta en la familia incorrecta, la pobreza. Nosotros queremos nacer en familia como Trump, que tiene mucho dinero, ¿verdad? O una familia de 2 abogados, donde ganan miles de dólares. Así que Jesús rompió con toda la sabiduría humana. Jesús nunca escribió un libro. No escribió nunca un libro. Jesús nunca dirigió un ejército. Jesús no tuvo éxito. Se quedó solo en la cruz con una mujer, 4 mujeres y un hombre. ¿Eso es éxito de la parte de sabiduría humana? No, eso no es éxito, es un fracasado. No tuvo éxito Jesús, según la sabiduría humana. No tuvo una empresa, no tuvo un negocio multimillonario. No fue ejecutivo, no estudió en una famosa universidad de Belén o a sus alrededores. Nos damos cuenta que Jesús hizo todo lo opuesto a la sabiduría humana para mostrarnos que es superficial, es temporal y no es suficiente para nosotros. Por ejemplo, en el tiempo de hoy, ¿cómo sabemos que usted es un profesional exitoso? Bueno, si tiene dinero, si es famoso. Y así se quieren ver todos los jóvenes. Quieren ser famosos. Este mismo autor que hablaba de los niños profesionales, ¿saben qué? Que los niños no estudian nada porque les gusta. Estudian porque hay mucho dinero en lo que van a estudiar. Por eso cuando usted va al médico, el médico no le importa sanarlo, le importa ver que usted tiene un seguro médico y usted se representa miles y miles de dólares. Yo tuve 5 días ingresado, fueron $101,000. Alicia estuvo 5 días, 200 y pico mil dólares.
Yo no lo puedo pagar, ni ella tampoco, pero el seguro médico sí lo pagó. Y me querían seguir dejando hasta descubrirme lo que no había. Yo dije, no, ya no soporto esta habitación. Tengo que irme de aquí. Igual que Alisa tuvo que ir una vez. Hice, porque la hubieran tenido ahí un mes en el hospital, sacando dinero. Y dice este hombre que los jóvenes no estudian por pasión. ¿Qué me paga más? ¿Esto? Psicología, porque ahora todos los niños se van a volver adictos por la tecnología. Ahora todo el mundo quiere ser psicólogo, porque hay mucho asesinato, de crimen, porque están matando a la gente. Hay muchos niños con adicciones. Bueno, entonces hay que estudiar psicología, porque produce dinero, no porque tienes pasión. Porque ver a través de la sabiduría de Dios que hay vidas que son transformadas y cambiadas. La sabiduría humana es superficial. Y como dice el apóstol Pablo, él permitió que fuera una locura. Jesús, por ejemplo, descendió de los cielos. Él no vino para ser servido, él vino para servir a los demás. Él no vino para cuidar su vida, para proteger su vida, para vivir una vida cómoda. Él vino para entregar su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Jesús hizo todo lo opuesto a la sabiduría humana. Dice el pasaje del versículo 11, cuando llegaron a la casa vieron a un niño con María y su madre y postrándose lo adoraron. Abrieron sus cofres y le ofrecieron como regalos oro, incienso y mirra. Entonces, advertidos en sueños de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Muchas personas piensan que tenemos que regalarnos los unos a los otros porque el pasaje dice que ellos vinieron y le hicieron regalos a Jesús. Es interesante los regalos que ellos traen. El oro es para los reyes, habla del honor, de darle honor, pleitesía. El incienso, según las Escrituras, es las oraciones que elevan los santos delante de la presencia de Dios. Entonces, reconociendo que Dios es Dios. Pero hay un detalle. La mirra se usaba para embalsamar a los muertos. Era para embalsamar a los muertos. Y no lo escogieron arbitrariamente porque ellos quisieron. Es que Dios estaba detrás de ellos. Es Dios el que se les revela a ellos y no su propia sabiduría. Y Dios les quiere aún anunciar que ese el niño, el propósito que tenía era para la sepultura. Para morir en la cruz. Para poder rescatarnos, tanto a ellos como a nosotros, de la condenación que había sobre nuestras vidas. Jesús es la máxima sabiduría. Y es un detalle, dice que ellos vinieron a traerle regalos. Y lo adoraron. Estaba leyendo en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 19, 8, que habla de la experiencia de Zaqueo. Dice, pero Zaqueo dijo resueltamente, mira Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, lo devolveré 4 veces la cantidad que sea. Y dice Jesús, fíjate lo que dice Jesús. Dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa. El énfasis que está haciendo Lucas es el dar va después de la conversión, de encontrarse con Jesús. Hay una respuesta de adoración a Dios, reconociendo su majestad, reconociendo que realmente Él es Dios y que Él murió por nosotros. Y al reconocer esto, comenzamos a ser personas que damos. Entregamos nuestra vida en adoración al Rey que ha nacido para ir a morir a la cruz por nosotros. Y eso es uno de los síntomas, si quieres puede decir, o uno de los frutos es dar. Es dar. Darle al Rey. Pablo dice en 1 Corintios, en el versículo 23, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado, este mensaje es el motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles. Queremos tener esta experiencia con Dios, queremos tener realmente esa seguridad en Cristo Jesús. No podemos encontrarla en la sabiduría humana. Podrá irse a su casa y contemplar todos sus diplomas,
sus finanzas. Pero Pablo dice, solo podemos tener esta experiencia de encontrarnos con el Rey a través de la locura del mensaje de la predicación. Pero Pablo habla, dice, yo les predico no la sabiduría humana, yo les predico a un Cristo crucificado. Y Pablo llama la atención de mirar a la cruz, de contemplar a la cruz, que es el hecho por el cual estamos celebrando el advenimiento. Y podemos mirar a la cruz reconociendo que en Él está la sabiduría suprema, de que Él realmente no es algo superficial, sino encontrarse con el Cristo crucificado es un evento transformador que nos motiva a dar. ¿Sabe lo más difícil del ser humano es dar? Porque damos para nosotros mismos, pero somos difíciles para dar. Y vemos que uno de los eventos que transforma nuestra vida a Dios es el dar, el comenzar a darnos a Dios y darnos a los demás. Y él dice, Pablo dice, mira al Cristo que está crucificado. Ahí está la sabiduría. En una ocasión un hombre se le acerca a Jesús en Juan 3, Nicodemo, y le pregunta, ¿cómo puede uno nacer de nuevo ya siendo viejo? Preguntó Nicodemo, y va con la sabiduría humana. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? En Juan capítulo 4 se encuentra con la samaritana, que era considerada como una gentil, y dice ella, vengan a ver lo que me ha dicho y todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? En el capítulo 11, Juan, hablando sobre la muerte de Lázaro, el dolor de María y de Marta, Jesús se encuentra con ellos. Y le dice Jesús, entonces le dijo, yo soy la resurrección, yo soy la vida, y el que cree en mí, aunque muera, y todo el que viene a mí y cree en mí, no morirá jamás. Y le dice, ¿qué es esto, Marta y María? Siempre Jesús estaba confrontando a la gente de su tiempo con la sabiduría humana. ¿Crees de verdad en la sabiduría humana o crees de verdad en la sabiduría de Dios que está revelada en las Escrituras? Y que esa revelación de Dios, la máxima revelación, la máxima sabiduría está en Cristo Jesús. ¿Crees esto? ¿O todavía seguimos creyendo en la sabiduría humana? Jesús es la sabiduría para todas las situaciones de nuestras vidas. Y esa sabiduría está revelada en las Escrituras. Pero antes de mirar a la cruz debemos hacernos algunas preguntas. Antes de mirar al Cristo crucificado. Si Dios es santo y es justo, tiene que condenar mis pecados. ¿Cómo un Dios justo y santo me va a regalar la salvación? ¿Cómo es posible que un Dios a la misma vez que me demanda que sea tan santo como Él, pero a la misma vez no soy santo como Él, ¿cómo podrá salvarme? ¿Cómo podrá Dios salvarme si Él dice que no le importa mi vida, cómo la viva, ni que le importa de dónde vengo, pero a la misma vez me dice que tengo que llevar la imagen de Cristo? Solamente es por la gracia. Es por la gracia de Dios. Y eso es lo que Mateo le dice, la sabiduría humana nunca será suficiente. Nunca será tan profunda como la cruz. Por eso Pablo dice, les predico a un Cristo crucificado. A un Cristo que ha muerto por nosotros. Y podemos tener esa misma experiencia a través de la cruz. A través de su gracia. Estamos dispuestos entonces a poder disfrutar de esa sabiduría de Dios. Y el Espíritu Santo es el que nos lleva a donde está el gran Rey. De una forma u otra, Dios tuvo que revelársela a los sabios y decirle, aquí está el verdadero, no el mito, el verdadero Rey de Israel. El Espíritu Santo es el que tiene que revelarnos esa sabiduría que está en Cristo Jesús. En una ocasión el profeta Malaquías le dice a su pueblo que están robándole a Dios.
Estos hombres vinieron con cosas muy costosas, no son baratos. El oro, el incienso y la mirra eran productos muy costosos en el tiempo bíblico. Sin embargo, ellos vinieron por un rito, por un mito, a encontrarse con un gran rey humano, algún sucesor de Julio César. Dios se les revela sus vidas, los lleva al lugar indicado y encuentran que no es descendiente de Julio César, que no tiene principio ni fin y que es el creador de todo lo existente. Y es por eso que ellos se postran, y esa es la enseñanza que Mateo nos deja a nosotros y a la gente de su época. No debemos postrarnos delante de nuestros dioses, sino solamente delante del Dios verdadero. Nosotros tenemos ídolos que roban a Dios. Y Miqueas 3:7 dice: desde la época de sus antepasados se han apartado de mis preceptos y no los han guardado. Vuélvanse a mí, dice el Señor, y yo me volveré a ustedes, dice el Señor Todopoderoso. Pero ustedes replican: ¿en qué sentido tenemos que volvernos? ¿Acaso robará el hombre a Dios? Es una pregunta que hace el profeta. ¿Es difícil robarle a Dios? Podemos robarnos los unos a los otros, pero robarle a Dios, dice Dios: sí, ustedes me roban la adoración. Porque los diezmos y las ofrendas es un acto de adoración a Dios. No es un acto de dar dinero a Dios, es un acto de adoración a Dios. Y si ustedes me están robando en su adoración a Dios, porque no están dándole a Dios lo que Dios le ha dado, que le ha dado mucho en Cristo Jesús, ustedes deben ser la gente más dadivosa. Me gusta mucho en la carta de Tesalonicenses cuando están recogiendo una ofrenda para Pablo llevarla a Jerusalén. Y dice que la iglesia de Tesalónica era pobre y le insistió a Pablo que lo dejara participar en la ofrenda. ¡Qué pasión! Era un privilegio para la iglesia de Tesalónica dar a la obra de Dios, a los que estaban en más necesidad. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios había llegado a Tesalónica y se había revelado en el corazón de esta gente. Y lo primero que comenzaron a hacer es dar regalos al rey. Era su acto de adoración. Y le ruegan al apóstol que los deje participar, que le dé el privilegio de adorar a Dios a través de la obra del apóstol Pablo. Y eso se ha perdido en la iglesia. No se conecta este pasaje con nuestro dar a Dios, con nuestra adoración a Dios. La sabiduría humana no adora a Dios porque no tiene temor de Dios. Nosotros que hemos conocido a Dios debemos ser verdaderos adoradores, verdaderas personas que entregan a Dios todo lo que Él nos ha dado. ¿En qué sentido te hemos robado? Dicen los diezmos y las ofrendas. Ustedes, la nación entera, están bajo maldición, pues es a mí a quien están robando. No es a los hombres, es a mí a quien ustedes están robándole. Sin embargo, el pasaje nos enseña que estos hombres vinieron a adorar a Jesús y le dieron adoración a Jesús. Y es lo que nosotros tenemos que hacer como cristianos en este siglo XXI. Nosotros desviamos la adoración a Dios hasta tantas cosas que no tienen que ver con Dios y con su reino. Pero Él demanda de nosotros que solamente la adoremos a Él. Y un acto de adoración no es muchas cosas que nosotros pensamos. Adorar es darle a Dios. Mis talentos, mis finanzas, mi hogar, mi familia, es dársela a Él. Pero somos ladrones de adoración. Y Dios quiere que entendamos que la Navidad es dar. Es dar. Porque Él lo dio todo por nosotros. Es extender su reino. Aprovechar este tiempo en que la gente está más sensible, porque Cristo no nació en diciembre. No sé si usted sabe eso. Esto fue un invento de Constantino. Cristo nació entre marzo, a finales de marzo, a principios de abril. Así que estamos todavía fuera de época. Nos adelantamos. Tenemos que celebrar resurrección con nacimiento con resurrección. Pero no importa la fecha y los días. Lo importante es el evento.
estamos recordando el advenimiento, la introducción de Dios en el mundo. Y debemos de saber y entender que la sabiduría verdadera está en Cristo Jesús. Él es el que puede transformar nuestras vidas. Y sabemos que somos transformados cuando comenzamos a dar. Dice la gente que lo más difícil de convertir es el bolsillo. Y es verdad. Sabemos que la persona está convertida cuando se desprende y comienza a dar para la obra de Dios.